Bueno, el archivo para mí son muchas cosas. De hecho, por mi trabajo significan varias cosas también, pero primero para mí es como un documento que evidencia un momento, un espacio, un tiempo, pero al mismo tiempo también significa memoria, como un recuerdo, no solamente de lo que está fotografiado, sino también de la persona que nos ha fotografiado o que ha fotografiado eso. Es como va más allá de lo capturado, sino también es como quién está detrás de lo que se hizo, ¿no? Muchas personas creo que piensan que porque trabajo a veces con mucho archivo es porque únicamente quiero trabajar con archivo, pero en realidad es porque me concentro más en la creación de la narrativa, o sea, para contar una historia. Entonces, para contar una historia necesito las partes de la historia. Y a veces esas partes usualmente se ven reflejadas mucho mejor con el archivo, más que con una foto que capaz yo puedo haber capturado, que alguien pudo haber capturado. Entonces, para mí el archivo es una herramienta que me ayuda a construir narrativas que me interesan y que probablemente incentive a los demás a buscar o como a investigar para que ellos mismos construyan una historia, una narrativa que sea un poco más sólida. Bueno, yo trabajo con archivo histórico también, ¿no? Y para mí la intervención depende mucho del archivo y de la persona y del sentido que le quiera dar. No estoy para nada opuesta a que las personas intervengan en su archivo, lo desaparezcan, lo manipulen de la manera que desean, porque finalmente es decisión de cada uno y pienso que si va de acorde al proyecto o la narrativa o lo que sea que quieran hacer, pues está muy bien. El archivo histórico para mí tiene como otro tipo de sentido quizás. Entonces pienso que si se quiere intervenir y si hay permiso del archivo histórico para que se intervenga, pues adelante. Eh, no creo que hayan como ciertas pautas. Obviamente hay pautas de conservación y de preservación que se respetan y tienen como un protocolo a seguir, ¿no? Pero finalmente depende mucho de la persona y su intención. No estoy para nada en contra de que pues intervenga o se manipule, la verdad. No, no creo que sea como un debes de o un no, para nada. Creo que depende mucho de la intención, sí. Mis proyectos usualmente se relacionan a temas personales, a experiencias o situaciones que he atravesado. Entonces, casi todo mi quehacer fotográfico, artístico, se ha relacionado a eso. ¿Cómo entra el archivo ahí? En verdad no era una idea que inicialmente yo hubiera usado, pero que en el camino, con la construcción de la narrativa, o sea, la historia que quería contar, sentía que el archivo iba a ser una pieza importante, interesante, para que los demás entiendan lo que quiero decir. Entonces, el archivo para mí funcionó como eso, como una herramienta para usar, para contar una historia que yo quisiera contar, ¿no? Entonces, por eso mis proyectos personales tienen mucho de archivo porque encaja bien en la narrativa que quiero decir, que quiero que los demás entiendan. Al final, todas las personas que nos dedicamos tanto a la fotografía como a la creación de, digamos, fotolibros o exposiciones o lo que sea, finalmente tenemos como, de alguna forma, un rol curatorial, porque tenemos que elegir, tenemos que editar. Entonces, claro, mi trabajo obviamente tiene que ir por ahí también porque yo hago foto, uso archivo, uso documentos, uso escritos, textos. No me limito solamente al archivo como foto, sino uso el término como para que abarque más como dibujos, textos, videos, foto, textos, muchas cosas. Entonces, obviamente tengo que tener como un rol curatorial donde tengo que editar porque necesito construir una narrativa, necesito construir una historia. Y claro, o sea, al mismo tiempo también hago imagen y no uso toda la imagen que hago para mis trabajos porque no siento que encajan. A veces sí, a veces no, depende de la historia que quiero contar. Pero hago las dos cosas, fotografío y también edito o curo de alguna forma porque elijo qué usar, cómo usarlo, porque al final a veces no uso solamente toda la imagen, sino uso solamente una parte, porque quiero que las personas se concentren en esa parte, por ejemplo, en una parte de la narrativa. Pero yo creo que es como una combinación de las dos cosas. Sí.
en esta yo ya sabía más o menos cuál iba a ser la portada. O sea, ya tenía un poco de noción. Entonces ya empecé como, y ya tenía como un diseño en InDesign, ya lo había empezado a hacer. Entonces dije, ok, la voy a imprimir como en hojas sueltas y las voy a unir con clips nada más. Y voy a ver cómo funciona el diseño que he hecho en InDesign, porque a veces tú lo ves en la computadora y después lo imprimes y es diferente. Entonces, eso era como lo que quería empezar a ver, cómo se sentía cuando pasaba las hojas. Entonces, este fue como el primer diseño en InDesign que hice, que después cambió mucho. También hay cosas que no entraron, cosas que sí se quedaron, pero más adelante, más atrás. Entonces, aquí es como cuando ya empecé a sentir más redundantemente cómo se sentía y empecé como a agregar elementos que quizás podían ir, pero aún no sabía cómo. Entonces, estos eran como inicialmente cómo estaba, ¿no? Creo que una de las cosas iniciales era como sacar de mi cabeza las nociones que tenía de cómo tendría que ser ordenadas ciertas series de imágenes o fotolibros en general de lo que yo había aprendido en la escuela. Y porque eso como que envenenaba un poco mi cabeza, como me obstaculizaba mucho con eso justamente que estábamos diciendo de cómo se juntan estos tipos de lenguajes visuales. Ah, me tuve que concentrar primero en qué es lo que quería decir, la historia que quería contar, como la película que yo estaba armando en mi cabeza. Entonces, para la película hay como una línea de tiempo o un rompecabezas, que hay piezas que encajan, hay piezas que no. Entonces, cuando yo ya me empecé a concentrar en la historia que quería contar, ya le podía dar un orden como más claro al fotolibro, sin tener mucho miedo de si se ve bien combinar una imagen en análogo con texto o con digitalizaciones de cuadernos o cosas así, o con documentos, como ya me empecé a soltar en ese aspecto, ¿no? Cuando me concentraba en la historia, más que en si se ve bien o si se ve mal. Esta es como de las últimas maquetas que he hecho de este trabajo. Y bueno, la imprimí en este tamaño porque quería que sea de este tamaño. Aquí es como, hablo de una historia también bastante personal. De hecho, esta es una pintura que hace mi sobrina. Y, y bueno, lo decidí poner de esta forma porque es una historia un poco más íntima que esta, pero que habla más de como mi linaje materno femenino y, y el abuso intrafamiliar que podemos haber atravesado, bueno, yo atravesé y que después me enteré que muchas más mujeres de mi familia también. Entonces es una combinación de fotos que yo hago, videos que yo hago, archivo también, archivo intervenido en este caso, como que ya intervengo un poco más el archivo como físicamente de alguna forma. Y, y bueno, igual está como en trabajo. Pienso que esta es la primera vez que le estoy mostrando como ya directamente, pero vamos a ver qué tal le va, cómo funciona, pero es como de de las últimas maquetas que he hecho. Las historias que trato de contar, trato de que sean honestas. De hecho, eso conlleva como trabajar como profundamente pues, qué heridas tienes, cómo las trabajas, cómo las enfrentas, cómo te confrontas a esa realidad. Pero creo que finalmente es un proceso bastante provechoso para mí. Siento que es de la forma que más me interesa a mí contar la historia, pero sé que conlleva como enfrentarte a algo que quizás no quieres ver o quizás es muy duro, muy doloroso. Y bueno, es parte del proceso, ¿no? Finalmente a mí no me interesa demasiado el resultado final, me interesa más el proceso, cómo has llegado a eso, cómo te has enfrentado a ti mismo, a tus propios demonios, a tus propias cosas, para llegar a algo. Creo que esa es como la gran recompensa finalmente de hacer un fotolibro, por ejemplo, ¿no? Un trabajo. Sí, o sea, sí da miedo contar historias personales en proyectos, porque eso implica ser vulnerable, como abrirte, exponerte, ¿no? Y eso es como bastante, puede ser doloroso, puede darte mucho miedo y claro, también tengo miedo de que capaz no entiendan y creo que en el camino sí he tenido profesores que a veces me han cuestionado como que a quién le importa como esto, ¿no? Y ya habiendo tenido eso desde que, no sé, 2014, 2015 probablemente, como
hubo un momento en donde dije, ok, a mí me importa, y si yo como empiezo a construir desde mi propio interés, voy a llegar a las personas que les interesen las cosas similares que a mí, o las historias similares que a mí. Y está bien, o sea, no, eso no está mal, eso es suficiente. Entonces, creo que cuando ya entendí que no me debería concentrar demasiado en que a quién le importa tal, o si le importa, o si es relevante, como ya, como que puedo liberar un poco de esa presión para empezar a crear tranquilamente. Pero sí, siempre enfrentarse a procesos personales o que los quieras exponer, siempre da miedo. Siempre es como un proceso bastante como que te expones al mundo y abrirte. Y eso no nos han enseñado nunca. Nos han enseñado que más bien eso es como que está mal, que tienes que protegerte, ¿no? Y igual eso es como que proceso de cada uno, pero ya, o sea, igual hasta ahora también me da miedo, porque a veces mis historias no implican solamente yo, sino también implican a otras personas. Entonces, manejarlo también ha sido como complejo en los años, pero creo que lo he sabido manejar, he sabido ser respetuosa, he aprendido y creo que nunca tengo miedo de seguir aprendiendo a hacerlo, porque igual siempre va a surgir en mí como ese temor, ¿no? De si estoy hablando de más, si estoy diciendo cosas que no debería, si estoy tocando heridas que no son únicamente mías, sino quizás son de otras personas también. Pero al final creo que eso es bastante poderoso y me acerco siempre a estos procesos con bastante respeto. Intento, de hecho me equivoco, pero lo intento. Y creo que siempre es como un constante aprendizaje. No me arrepiento de abordar como temas personales.